Bienvenidos. Este video tutorial va a hablar sobre las bases de datos aplicadas en el entorno MySQL. Mi nombre es Alexander Benalcázar, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para la asignatura de SIM. Ahora, en cuanto al contenido del video, vamos a ver lo que son los objetivos que va a tener este video, una introducción de lo que es las bases de datos aplicadas en MySQL, en qué consiste en sí MySQL y una aplicación para comprender de mejor manera el contenido del video. Ahora, en cuanto a los objetivos que tenemos de este video, tenemos el primero, que es definir qué es una base de datos y su aplicación a nivel industrial utilizando MySQL. Como segundo objetivo tenemos conocer las características y funcionamientos de MySQL y vamos a cerrar con una aplicación de este contenido. En cuanto a la introducción, bueno, tenemos que básicamente MySQL es un gestor de base de datos, el cual, debido a su simplicidad y su rendimiento, es el más utilizado en la industria a nivel mundial actualmente. Lo que le hace también muy utilizado a MySQL es su libre distribución, debido a que no necesita, no trabaja sobre una plataforma fija, sino que trabaja en multiplataforma y eso le da un beneficio con respecto a sus digamos, competencias. Además, MySQL nos brinda un alto grado de estabilidad, lo cual beneficia el rendimiento de nuestras aplicaciones, lo cual nos brinda también un rápido desarrollo en cuanto a la manipulación de bases de datos se refiere. También tenemos que decir que MySQL es multiplataforma, como les mencionaba anteriormente, lo que quiere decir de que funciona en cualquier sistema operativo. Además, trabaja a través de servidores locales y remotos, es decir, MySQL puede ser utilizado tanto internamente por una conexión local y también a través de internet, o sea, para trabajar remotamente. MySQL también es desarrollado en C y C++, lo cual también le brinda gran plasticidad en cuanto a manejo de datos. Además también posee múltiples métodos de almacenamiento, de los cuales hablaremos posteriormente, lo cual también brinda al usuario adaptabilidad a diferentes sistemas. Y también se maneja en base a un modo de funcionamiento de usuarios, donde cada uno de ellos obtiene privilegios y puede acceder a diferentes categorías, por así decirlo. Ahora, en cuanto a la conexión, para conectarnos nosotros desde una computadora al servidor, tenemos que primero asegurarnos que el servidor funciona y admita las conexiones de invitados. Además, bueno, estas solicitudes se las recibe de clientes que deben estar conectadas a esta red o a este servidor, que pueden ser remotamente o localmente. El tipo de conexión que se realiza dentro de MySQL puede ser de tres tipos, que puede ser a través de TCP/IP, que a través de sockets y a través de algo que se llama PIPs. Ahora también tenemos que decir que estos datos que llegan tanto del TCP por medio de esta transmisión llegan a manera de ficheros locales, los cuales son almacenados dentro de la base de datos. Y también se maneja, como les mencioné, un esquema de usuarios y privilegios. Es decir, que nosotros, para poder acceder a una base de datos, tenemos que tener, el administrador tiene que darme una llave o me debe dar acceso a las bases de datos para que yo los pueda utilizar y yo pueda ahí editar, remover, agregar datos, porque también solo podemos observar o solo podemos escribir. Además, el administrador es quien decide el acceso de los usuarios, es decir que en todas las bases de datos o en digamos, en toda la plataforma existe un administrador, el cual es el que controla todo el sistema y administra quién accede a los datos o no. Un cliente SQL, como se les llama, tiene acceso a los datos a través de dos formas. Un cliente puede escribir los datos a través de un lenguaje SQL para ingresar datos, y también puede consultar todos los datos que tenga acceso a través de comandos de SGBD. Ahora, para crear una tabla y manipularle un poco, existen algunas reglas, como por ejemplo la primera y la principal es establecer que la conexión con el servidor SQL para poder acceder a las diferentes bases de datos. Una vez que nosotros
establecemos la conexión, tenemos que abrir una base de datos. Y una vez que abrimos la base de datos, creamos una nueva tabla. Esto básicamente se hace en base a comandos, si es que utilizamos consola, o en modo gráfico es un poco más fácil. Entonces para nosotros poder crear una tabla, simplemente basta con ingresar nuestro comando createTable y seguido del nombre que va a tener nuestra tabla, por ejemplo en este caso personas. Además, para ingresar los datos tenemos que ver que se abre un paréntesis y en el interior del paréntesis nosotros creamos nuestros campos que vamos a ingresar. Bueno, como nuestro primer campo tenemos nombre, que va a ser, tiene que ser seguido del tipo de dato que vamos a utilizar, en este caso es un tipo char, y tiene una longitud de 30, es decir que va a admitir la creación de 30, va a permitir ingresar 30 caracteres. Como tenemos los siguientes campos que también están dirección, teléfono, los cuales también tienen diferentes longitudes. Simplemente, al final simplemente cerramos el paréntesis y cerramos con un punto y coma para que nuestra instrucción sea aceptada. Ahora también se puede introducir algunas características dentro de la tabla, como son la longitud de los campos y también el tipo de dato. Estos también pueden ser dados como enteros, booleanos, tipo byte. Y también pueden ser un poco más especializados o específicos, como por ejemplo son los campos de tipo hora, tipo año y bueno, los diferentes tipos de datos dependiendo de la aplicación que estemos realizando. También tenemos la opción de eliminar lo que son las tablas que creemos por A o B razones con el comando drop table y seguido de cómo se llama nuestra tabla que deseamos eliminar. Ahora, en MySQL, como les mencionaba, existen varios tipos de datos. Estos tipos de datos son necesarios para definir las tablas, es decir, no vamos a poder crear una tabla, no vamos a poder agregar una columna a una tabla sin definir qué tipo de dato va a utilizar. Eso es necesario para poder manejar nuestra base de datos. Entonces, como podemos observar en estas tablas, tenemos básicamente todos los datos que se manipulan dentro de la base de datos de MySQL. Los cuales son, como les decía, van desde los comunes como los int, que son varios tipos de int, los cuales tienen diferente espacio de almacenamiento. Y también hay otros tipos de datos que son más específicos, como los de fecha, los de tiempo y los de año. Básicamente los tipos de datos se dividen en tres grandes grupos, como son los numéricos, los tipos de cadena de caracteres y los tipos de fecha y hora. Ahora también existe un tipo de datos llamado el tipo null, que es un tipo especial de dato que básicamente va a llenar todas las tablas, todos los espacios vacíos dentro de una tabla donde se detecte una ausencia de valor. Ahora vamos a arrancar con nuestra aplicación en MySQL utilizando modo consola y posteriormente utilizaremos también modo gráfico para verificar la diferencia entre estas dos plataformas. Entonces para arrancar vamos a ingresar nuestra clave y hacemos clic y nos va a salir en nuestra línea de comandos donde vamos a ingresar los comandos para programar nuestra base de datos. Ahora vamos a mostrar qué tenemos actualmente en nuestra base de datos. Tuvimos un error de tipeado, hay que finalizar siempre también con un punto y coma. Y aquí se nos muestra las bases de datos que tenemos disponibles para trabajar. En este caso vamos a crear una nueva base de datos a través de la línea de comandos. Entonces vamos a arrancar con create database y en este caso la vamos a llamar tutodb. Listo. Finalizamos con el punto y coma y hemos creado nuestra base de datos que podemos observar aquí llamada tuto base de datos. Ahora vamos a utilizar esta base de datos poniendo use y tenemos ya nuestra base de datos ahí. Ahora vamos a crear dentro de esta base de datos una tabla. Para ello ponemos createTable prueba y adentro vamos a poner nuestro identificador que va a ser de tipo entero, que es nuestro primer dato que va a contener nuestra base de datos. Finalizamos con un punto y coma y procedemos a la siguiente instrucción, que en este caso vamos a mostrar lo que tiene nuestra base de datos, nuestra tabla. Tuvimos un error de comando, no es show pruebas sino es show tables, entonces vamos a corregir. Finalizamos con punto y coma y ahí podemos observar que está creada nuestra tabla de datos llamada prueba. Ahora vamos a
ingresar datos a esta base de datos, a esta tabla, perdón. Para ello vamos a ingresar en nuestra línea de comandos el comando alter, que es la que altera el número en la base de datos. Ponemos cómo se llama nuestra tabla, que en este caso se llama prueba. Prueba, listo. Ahora vamos a añadir un dato, de este caso va a ser el nombre que va a tener. Tenemos que declarar, recuerden, el tipo de dato que va a tener, en este caso varchar, y de un tamaño de 20. Y finalizamos también definiendo que si va a ser, va a tener datos nulos o no va a tener datos nulos. Para ello que ponemos que no va a ser nulo y finalizamos con punto y coma. Listo. Aquí nos aparece un mensaje de que fue utilizado correctamente. Vamos a poner otra vez nuestro comando useTable y vamos a mostrar lo que está en nuestra base de datos. En este caso, listo, tuvimos un error. Listo, es porque tenemos eso, show tables, nos falló. Ya, listo, entonces ahí podemos ver que se creó nuestra base de datos y ahí está nuestra tabla. Ahora, para ver lo que está dentro de esa base de nuestra tabla, vamos a poner describe y punto y coma. Y como podemos observar, tenemos los dos datos iniciales que declaramos inicialmente, como son la identificación de tipo entero y también nuestro segundo campo creado, que es nombre, donde aquí podemos observar qué tipo de datos tiene, que si va a utilizar nulo o no, y finalmente nuestra llave. Esto es en base, esto es la programación en consola. Podemos también acotar de que en este método es un poco más difícil hacerla. Pues podemos concluir que en modo consola es un poco más complicado realizar las bases de datos, puesto que se manejan códigos, pero para ello vamos a ver otro método que se le puede decir a continuación. Listo, un nuevo modo para programar nuestras bases de datos. Tenemos aquí como es una plataforma llamada MySQL Workbench, que tiene las mismas características o cumple las mismas funciones que trabajar en consola, solo que es más intuitivo para el usuario, puesto que es modo gráfico. Entonces podemos realizar de aquí de mejor manera, más sencilla, nuestra programación de las bases de datos. Bueno, básicamente para crear una base de datos, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo modelo. Entonces, para proceder a realizar esto, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra opción dentro de nuestra plataforma llamada New Model. Entonces vamos a File, seleccionamos New Model, nosotros ya tenemos creado, y lo único que hay que hacer para crear una base de datos es dar clic en el que dice Add Diagram. Ahora, este va a ser nuestro entorno donde vamos a programar nuestra base de datos. Para crear una tabla, simplemente vamos a este icono que dice crear nueva tabla, arrastramos y automáticamente se crea nuestra tabla. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, para crear los campos dentro de nuestra base de datos, solo vas a dar doble clic y también podemos cambiar el nombre, como por ejemplo a esta tabla la voy a llamar tutorial, tabla 1, tabla 1. Listo, y a nuestra tabla 2 voy a llamarla no table 2, sino tabla 2. Entonces podemos cambiar así fácilmente el nombre de nuestras bases de datos. Y ahora vamos a observar cómo agregar columnas a nuestra base de datos. En nuestra tabla 2 vamos a crear nuestra primera columna llamada identificador. Entonces automáticamente nuestro primer elemento va a estar de tipo entero, puesto que se utiliza básicamente para cuantificar para más o menos numerar el orden de los pedidos o de los empleados o de la aplicación que se realice. Aquí también podemos observar que existen varios tipos de datos como especializados como los comunes. Tenemos por ejemplo como los enteros, los varchar, que son los decimales, lo que son doubles, booleanos, y también tenemos ya tipos de datos más especializados como son fecha, año, mes, día.
En este caso vamos a dejarla como tipo entero y vamos a proceder a crear nuestro segundo campo, que va a ser nuestro campo tipo nombre. Si podemos observar, nos damos cuenta de que también los tipos de datos que yo ingreso después del primero se ponen de tipo varchar, que es un tipo texto, y podemos también modificar lo que son la longitud de cada uno de estos campos. Las opciones que están a nuestra derecha también nos sirven para darle nuevas características a los datos que estamos ingresando. Finalmente, bueno, pongamos también el teléfono y también vamos a ponerla de tipo varchar, pero también podría ser entero, dependiendo de, digamos, la aplicación o la utilidad que vamos a utilizar. Listo. Bueno, no habíamos numerado el número, pero bueno, ya se corrigió. Entonces, para agregar los campos a nuestra tabla es simplemente de esta manera y ya se nos crean automáticamente. Como podemos darnos cuenta, es de una manera más fácil, y también podemos crear nuevamente, cambiar el nombre de nuestra tabla, simplemente poner un código de empleados para un ejemplo, por decirlo así, y es más fácil que estar tecleando todo por comandos. Ahora también vamos a crear, ingresar datos en nuestra tabla número 1. En este caso, que vamos a poner identificador T1 y vamos a crear algo por una aplicación de empleados que le vamos a crear la flecha de ingreso a la hora que ingresan los empleados que estaban en nuestra tabla 2, y ponemos aquí qué tipos de datos van a ser. Vamos a crear de tipo fecha, y la hora pues, también vamos a poner de tipo time. Ahora, ¿qué sucede, digamos, si yo quiero vincular estas dos tablas? ¿Qué pasa si yo voy a utilizar, por ejemplo, esta aplicación que es para el registro de ingreso de empleados en una empresa? Entonces, tal vez así, digamos que ahora es una aplicación sencilla, no se la ve tan complejo, pero ¿qué pasa si esto ya se masifica y es para miles de empleados, o es para el ingreso de una fábrica donde trabajan muchas personas? Entonces, nosotros vamos a tener que indexar, o vamos a tener que unir las bases de datos para que trabajen en conjunto. Pero ellos, si les agrupamos en una sola tabla, se va a ver hasta un poco de manera dificultosa lo que es el rastreo de datos de cada uno de los empleados. Entonces, para ello vamos a aprender a indexar las tablas para que estén asociadas, lo cual es algo muy sencillo y también muy útil. Para ello simplemente nos dirigimos para ello seleccionamos nuestra tabla 1 y vamos a arrastrar aquí hay un botón que nos dice place. Entonces estos botones de acá nos ayudan a asociar las tablas. Simplemente seleccionamos de dónde queremos arrastrar, y podemos observar que en esta parte de abajo nos salió que está un icono que nos dice que está vinculada a la tabla empleados. Entonces con esta podemos asociar. Si yo por ver circunstancias quiero eliminar esto, simplemente lo selecciono y pongo el botón suprimir o clic derecho borrar. Ahora, bueno, tenemos varias opciones para anclar. Podemos anclar de varias maneras, al revés, como deseemos. Y bueno, como podemos observar, esto nos sirve de gran manera para vincular tablas y poder trabajar. Esto en modo consola sería mucho más complicado de realizar, debido a que se lo realiza por comandos, pero en el modo visual podemos observar que nos da una gran ventaja y nos beneficia bastante lo que es la creación y manipulación de base de datos. Listo, muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de su agrado y la explicación haya sido la más adecuada. Como conclusión, finalmente podemos decir que MySQL es una plataforma de base de datos, la cual nos permite gestionar una gran base de datos de una manera intuitiva, fácil, y que es en el modo gráfico al menos muy amigable para el usuario, lo cual nos puede brindar dentro de la industria un control total y un monitoreo de todos las variables, de todos los campos que varían dentro de una empresa, lo cual puede ser muy beneficioso, puesto que esto puede servir para tomar decisiones acerca de la mejora de productos, de procesos, y brinda básicamente gran utilidad para los usuarios.
Eso nada más. Muchas gracias por su atención y hasta luego.